Padre, te damos gracias por este día hermoso que nos das. Bendecimos tu nombre y esperamos, Padre, que a través de tu palabra tú hables a tu pueblo. Amén. Podemos buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 51, y el título con que le hemos puesto a este mensaje es Camino a la Eternidad. Y solamente voy a dar una palabra de introducción y comienzo con el mensaje. Pero vamos a empezar leyendo el texto. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y la única introducción que quiero dar es la siguiente. En la versión Reina Valera del 60, este texto es traducido: Jesús endureció el rostro para subir a Jerusalén. Y me encanta la manera en que la nueva versión internacional lo presenta, porque dice cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Algo interesante acerca de Jesús es que él conocía los tiempos. Él sabía el tiempo que él estaba viviendo y él sabía el tiempo que se avecinaba. Y hemos estado hablando tanto de los tiempos en los últimos meses, que a veces me hace preguntarme, ok, sabemos el tiempo que estamos viviendo, lo conocemos, pero ¿qué voy a hacer? Me llama la atención la manera en que Jesús se enfrenta al conocimiento de su tiempo. Dice la Biblia que él se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Usted se preguntará, pero ¿y qué tiene eso de importancia? Bueno, en este pasaje vamos a hablar de 4 aspectos, 4 elementos que hubieron en la vida de Jesús, que nosotros como iglesia debemos también hacer. Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo. En Él encontramos lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la meta que Dios se ha propuesto. Por lo tanto, en este pasaje vamos a investigar y vamos a ver 4 cosas. Usted dirá, yo no veo 4 cosas ahí, pero aleluya, los predicadores vemos cosas que ustedes no ven. Aleluya. Lamentablemente, no digo lamentablemente de mala forma, no por nosotros, sino porque me gustaría que el pueblo también pudiera entender esto. Una de las cosas que yo siempre he orado no es que Dios traiga simplemente más gente a la iglesia, sino que la gente que está en la iglesia esté lista, esté preparada, esté consciente, esté dispuesta para poder enfrentar las situaciones del diario vivir. Porque ¿para qué necesitamos mucha gente en la iglesia si no pueden caminar de aquí a allí sin caerse? Necesitamos gente sólida, fuerte, que demuestren que hay un Dios verdadero con sus hechos y sus acciones, y no sencillamente que vengan a la iglesia para cada día estar recibiendo oración porque no pueden enfrentar el diario vivir. Queremos que haya gente en la iglesia fuerte, que puedan enfrentar el diario vivir, y cuando salgan a la calle sean luz y traigan a otros que no pueden para que hagan lo mismo. Porque entonces vamos a tener una iglesia fuerte, poderosa, que va a alcanzar el propósito de Dios. Y oro todos los días por esto. Y es mi propósito en este día tratar de hablar acerca de estas cosas. ¿Por qué Jerusalén? En primer lugar, cuando Jesús salió anteriormente de Jerusalén, a él lo querían matar, a él lo querían apedrear. Los discípulos sabían que Jerusalén no era el mejor sitio para Jesús, porque allí era el lugar donde querían matarlo. Al mismo tiempo, Jerusalén era el centro religioso de la nación. Por lo tanto, era el lugar donde ocurrían los grandes eventos religiosos, donde él tenía la oportunidad de alcanzar mejor al pueblo. Así que era un dilema para los discípulos, pero no para Jesús. Y cuando él entendió que su tiempo había llegado, dice que se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Bueno, comencemos con la primera cosa que vemos ahí, y es determinación. Jesús se determinó
tomó la firme decisión, tomó la determinación, yo voy a Jerusalén. ¿Por qué él decía eso? Porque en primer lugar él entendía el propósito por el cual había venido. Jesús no vino para esconderse. No se enciende una luz, él dijo, y se pone debajo de un almud, dice la antigua versión. No se enciende para esconderse. Él sabía que tenía un propósito y él sabía cuál era el propósito por el cual había venido. Y ese propósito tenía a Jerusalén frente a él. Juan capítulo 12, versos 27 al 29, se los voy a leer. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Conocía los tiempos. Si precisamente para afrontarla he venido, Padre, glorifica tu nombre. Y oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús sabía, estaba consciente, estaba claro de su propósito y sabía que en ese propósito tenía que ir a Jerusalén y sabía que parte de ese propósito era ir a la cruz. Para él esto no era algo que él no conocía, él sabía. Y nosotros como iglesia tenemos que entender eso también. Sí vienen tiempos difíciles. Sí, los tiempos demuestran que la venida del Señor está cerca. Pero la pregunta no es si esto va o no va a ocurrir. La pregunta es, ¿y cuál es el propósito de Dios para este día, para esta hora, para este momento con su iglesia? ¿Para qué estamos aquí presentes? ¿Qué es lo que hacemos o que podemos nosotros hacer para que sea distinto? ¿Acaso Dios nos puso en este tiempo, en este momento, porque tiene un propósito especial y diferente con la iglesia? Interesantemente, cuando Jesús cuando Jesús hace esta expresión, dice, tengo que ir, tengo que hacer todo esto, se oye una voz del cielo que le dice, yo te he glorificado y te seguiré glorificando. Por tanto, hay dos cosas importantes que la iglesia tiene que saber. Primero, ¿cuál es su propósito para el día de hoy? No se pregunte, ay Señor, ¿por qué las cosas estén malas? Pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí el día de hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en medio de esto? Segundo, escuche la voz de Dios. Interesantemente, el Padre le habló al Hijo en voz alta y los que estaban alrededor lo escucharon. Esto no tiene sentido. Me voy a explicar. No tiene sentido porque los que estaban alrededor de Jesús, no todos eran creyentes. Los que estaban alrededor de Jesús, no todos eran sus discípulos. Allí había gente que no quería saber nada de Jesús. Eran gente que estaban buscando, ¿qué? Atacar a Jesús. Y para ellos la voz de Dios sonó como un trueno. Pero para aquellos que eran discípulos de Jesús, la voz de Dios sonó como un ángel. Interesante. Porque para nosotros hoy en día, cuando escuchamos la voz de Dios, viene como de un ángel. Pero para los que están en el mundo es como un trueno, es como ruido, es como que sencillamente hay mucho ruido, hay muchas cosas y el trueno generalmente produce ¿qué? Pánico y temor en la gente. Por lo tanto, la gente que no conoce al Señor, que escucha la misma voz que nosotros estamos escuchando, que está viviendo los mismos tiempos que nosotros estamos viviendo, que está pasando por las mismas circunstancias que nosotros estamos pasando, esa gente lo que tienen es temor. Pero para nosotros es la voz de un ángel. Aleluya. Para nosotros es levanten vuestras cabezas porque el reino de los cielos se acerca. Para nosotros significa la venida de mi Señor está más cerca hoy que ayer. Para nosotros significa puedo sentir la presencia de Dios con más fuego dentro de mi ser porque Jesús está a las puertas. Bendito al Señor. Pero para la gente que no conoce al Señor es un trueno. Que lo que
distrae viene tormenta, porque el trueno viene antes de los rayos, no antes de los rayos, antes de la tormenta. Cuando empezamos a oír trueno decimos, tremenda lluvia que viene. Y así está el mundo. El mundo presiente que algo viene, pero le causa temor. Para nosotros habló un ángel. Gloria a Dios por todas estas cosas. Te dirá, pero es que uno sufre. Amén. Vamos a hablar del sufrimiento en unos minutos y se va a quedar sorprendido de lo que dice la Biblia del sufrimiento. Jesús entendía. Segundo lugar, el amor, y estamos hablando de por qué Jesús estaba tan determinado. Porque él amaba al Padre. Y su amor al Padre le obligaba a obedecer. Unos capítulos más allá, el capítulo 14, versos 30 y 31 de Juan, dicen lo siguiente: ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre. Y escuchen la expresión de Jesús. El mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Y esa es la actitud que debe tener la iglesia. La iglesia tiene que dejarle saber al mundo que nosotros amamos a Dios, que no amamos las circunstancias, que no amamos las ayudas del gobierno, que no amamos nada que pase en esta tierra. Las aceptamos, claro, pero no es eso lo que nos motiva. Lo que nos motiva es nuestro amor a Dios. Y como amamos a Dios, el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Y ese amor a Dios nos empuja a obedecer al Señor. Jesús dijo en cierta ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia se basa en el amor en nuestra relación con Dios. Usted va a ser obediente a Dios en relación con su amor a Dios. Si su amor a Dios no es tan grande, su obediencia a Dios no va a ser tan grande, créame. Y usted dirá, pero ¿cómo usted puede decir eso? Por mi propia experiencia. Yo no estoy hablando de nadie. Mi propia experiencia. Pero cuando usted ama profundamente a Dios, no importa lo que la orden que Dios nos dé, estamos dispuestos a obedecer. Bendito el Señor. Una de las cosas que yo he encontrado muchas veces, y lo que voy a decir no lo digo en modo de crítica, pero lo he visto, son personas que tienen una relación de pareja. Generalmente esto pasa en los jóvenes. Y lo primero que dicen es: si Dios no quería que yo estuviera con esta persona, ¿por qué me ha hecho amarlo? Y la Biblia en ningún momento dice que Dios le ha hecho amarlo. La Biblia habla del amor como una decisión que cada uno de nosotros hace. Por lo tanto, si usted ama más a su pareja que a Dios, usted va a hacer ¿qué? Va a seguir en una relación que no lleva a ninguna parte. Pero si usted ama más a Dios que a nada, ¿qué usted va a hacer? Usted va a obedecer lo que Dios dice. Por tanto, no es una relación de obediencia, es una relación de amor que se traduce ¿en qué? En obediencia. Vemos la diferencia. Entendemos que cuando usted ama a Dios, no importa lo que haya a su alrededor, Dios es número uno. Que si tengo que hacer esto, aquello, no, Dios es primero, Dios es el primero en mi vida. Y la iglesia tiene que entender esto. Y tenemos que obrar en base a nuestro amor a Dios. Ahora, miren qué interesante. Cuando amamos a Dios, amamos todo lo que Dios ama. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. No necesariamente así con otras personas. Por ejemplo, yo amo muchísimo a mi esposa, pero hay cosas que ella ama que yo no amo. Pero la amo a ella. Pero en el caso de Dios es diferente, porque el amor de Dios es distinto. Y cuando yo amo a Dios, yo amo todo lo que Dios ama. ¿Y qué Dios ama? Bueno, en Juan 3:16 lo dice claro. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Dios ama su creación, Dios ama al mundo, Dios ama lo que Él ha creado. Por tanto, yo voy a amar ¿qué? La creación. Por eso yo no maltrato a los animales. Aleluya. Porque son creación de Dios. En segundo lugar,
¿Qué dice? Para que todo el que en él, nos dio a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, especialmente de la creación que ama a Dios, al ser humano. Por tanto, yo voy a amar la creación de Dios y voy a amar a mis hermanos. Voy a amar a mis enemigos. Voy a amar a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, yo amo todo lo que ama a Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Segundo lugar, voy a pasar a los puntos bastante rápido. Jesús demostró valentía. En Jerusalén es que voy a morir. Allí es que está la cruz esperándome. Allí es que tengo que ir. Voy para Jerusalén. Valiente. Valentía. Esto es algo que vamos a encontrar a través de todas las Escrituras. En todas las Escrituras vamos a ver que la Biblia nos dice, no temas. Lo dice y lo repite una y otra vez. A Josué se le dijo específicamente, sé valiente. Y la valentía es algo que se exige. Bueno, de hecho hay un texto bien tremendo en la Biblia que dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Bien? Lo que quiere decir que requiere valentía. ¿Por qué requiere valentía? Vamos a ver en Jesús. Primeramente, Jesús entendía el dolor de la cruz. Quiero leer este pasaje que para mí es muy significativo. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 9. Y es muy significativo y lo voy a discutir brevemente con ustedes. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Déjenme explicarle de esta forma. Jesús sabía lo que era la cruz. Usted se preguntará, pero ¿por qué Jesús lo sabía? Bueno, déjenme explicarle un poco de la historia de los romanos. Los romanos utilizaban la muerte en cruz para las personas que se levantaban en contra del gobierno, que trataban de hacer lo que se conoce como una sedición, y utilizaban la cruz para la muerte de aquellos criminales que eran los peores criminales. Por tanto, Jesús sabía lo que era la cruz porque lo estaba viendo. Porque en cuántas ocasiones Él pasaría por lugares donde estaba siendo personas crucificadas. Porque Él veía lo que sucedía con la cruz. Él sabía que antes de ir a la cruz las personas eran azotadas. Él sabía que dos verdugos, uno a un lado y otro a otro, empezaban a azotar a aquellas personas que iban a la cruz. Y que dependía del humor, ¿okay?, de los que estaban azotando, de cuántos azotes le daban. O sea, mucha gente dice que a Jesús le dieron 40 azotes menos uno. Bueno, eso es lo que hacían los judíos. ¿Ven? Y eso era la ley. Pero en el momento de empezar a dar azotes, allí no había nadie que contara los golpes, sino que sencillamente, y menos contra una persona que no era ciudadano romano, porque los ciudadanos romanos no iban a la cruz. De hecho, hay comentaristas que entienden que a Jesús le dieron posiblemente 100 azotes. ¿Okay? El doble de lo que se le da a la gente. ¿Y por qué entienden esto? Porque después que la gente era crucificada, la parte del centro de la cruz se le ponía sobre los hombros. Se supone que la parte del medio estaba en el lugar donde iba a ser crucificado porque era muy pesada para mover. Esa pieza nada más se cree que pesaba unas 150 libras. Y entonces se le ponía en los hombros la otra parte y tenían que cargarla. Y Jesús no pudo cargar su cruz. Tuvo que ser ayudado. Y la idea es que si Él no pudo cargar su cruz, indica que cuando le dieron los azotes, posiblemente a los que estaban dándole los azotes, y lo vemos también en el hecho de que le pusieron la corona de espina, de que se burlaron de Él, se ensañaron en la persona de Jesús. Y voy a dar un detalle para que entiendan lo que queremos decir. Se dice que después de estos azotes, la persona perdía alrededor del 60% de su piel.
Okay. Más de la mitad de su piel era desgarrada, ya no estaba en su cuerpo. Okay. Eso es lo que se dice. Y si esta gente se ensañó sobre Jesús, imagínense cómo él estaba. Okay. Por lo tanto, él entendía lo que era la cruz. Por eso es que la Biblia dice que en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Jesús no estaba orando diciendo, Señor, la cruz va a ser difícil. Dice ahí que fue con súplicas, clamor y lágrimas. ¿Para que Dios qué? Que el que podía salvarlo de la muerte, lo salvará de la muerte. Dice que fue escuchado. No lo salvó de la muerte, pero fue escuchado porque Dios le dio la gracia de poder soportarlo y resistirlo. En el huerto de Getsemaní, Jesús le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Por tanto, él sabía, pero fue valiente. Bendito el Señor. Fue valiente. Dijo, a mí no me importa, tengo que obedecer a mi Padre, amo a mi Padre, tengo que ir a morir en la cruz. Y por encima de todo eso que él entendía que iba a sufrir, fue valiente. Y la iglesia necesita ser valiente. La iglesia necesita esa valentía hoy en día. Hubo un momento en que la iglesia tuvo problemas porque era perseguida y se tiró de rodillas y clamaron a Dios para que le diera que pudieran volver a predicar con ¿qué? Con denuedo. Y esto implica ¿qué? Valentía. Va a haber momentos en que vamos a tener que clamar y decirle a Dios, Señor, danos valentía para echar para adelante. Claro que sí. Claro que sí. Ahora bien, si esto es así, la iglesia también necesita valentía. Y hay un pasaje en Lucas 9:23 tremendo, que podríamos hablar horas acerca de él. Dice lo siguiente, dirigiéndose a todos, Lucas 9:23, dijo lo siguiente, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y nosotros hoy en día le podemos dar cualquier connotación que queramos a esto. Pero nosotros no vamos a entender nunca este pasaje de la manera que lo entendieron la gente que vivían allí. ¿Okay? Porque la gente que vivían en aquel entonces veían cuando una persona pasaba con su cruz y sabían que el destino de esa persona era la muerte. Aleluya, wow. ¿Qué te está diciendo, mi hermano? Lo que estoy diciendo es lo que pasaba en la mente de aquella gente. Cuando Jesús le dice a un grupo de personas, tomen su cruz cada día y síganme, Jesús le está diciendo, acompáñenme a la muerte. Jesús le está diciendo, síganme al sufrimiento. Jesús le está diciendo, síganme a enfrentar las dificultades de su vida, el dolor de su vida cada día. Síganme. Quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a soportar y aguantar hasta la muerte. Aleluya. Por eso es que cuando los discípulos en aquel entonces padecían, no tenían problema, porque ellos habían respondido a la invitación de Jesús, sabiendo que sus vidas estaban expuestas hasta la muerte. Aleluya. Claro, hablar de estas cosas en la iglesia moderna, la gente dice, esto es del Antiguo Testamento. Sí, no, claro, lo primero que dicen, no, los evangelios son del Antiguo Testamento, la gracia vino con Pablo. Definitivamente es lo primero que yo lo he escuchado tantas veces que ya no, me causa risa. ¿Por qué? Porque mientras aquí en Estados Unidos estamos pasándolo tan bien, en medio de una pandemia que sencillamente nos ha afectado y han muerto cientos de personas. En otros países hay gente que se está muriendo de hambre porque no tiene trabajo. Hay gente que no tiene sistemas médicos como tenemos nosotros, que no pueden ir a un hospital y tienen que morir en sus casas. Hay países en mi Latinoamérica que amo tanto, que los muertos los han tirado a la calle. O sea, usted se imagina pasar por la calle y ver gente muerta porque tienen temor de sencillamente enterrarlo y ha causado otro problema más. Y claro, aquí en Estados Unidos
gracias al Señor por la gracia de Dios, y yo le agradezco tanto al Señor que estamos aquí, no vemos nada de eso. Pero si usted piensa que nosotros estamos sufriendo aquí, aleluya, lo invito a que vaya a otros países donde no hay entrega a domicilio a la casa, donde usted no puede llamar al supermercado, tráiganme la comida a la casa, aleluya. Donde usted tiene la oportunidad de tener las mascarillas y todo, tiene la oportunidad de tenerlo donde no hay nada de eso. Y esa gente le sirven al Señor hasta la muerte. Bendito el Señor. Y esa fue la invitación de Jesús. Por lo tanto, la iglesia tiene que entender que en estos tiempos las cosas pueden cambiar. Que en estos tiempos que vienen pueden venir momentos más difíciles de los que estamos pasando. Y que tenemos que estar dispuestos, por amor al Señor, a continuar hacia adelante. ¿Tenemos que subir al Jerusalén con Jesucristo? Claro que tenemos que subir. ¿Tenemos que enfrentar la cruz con Cristo? Claro que sí. Y esto me lleva al siguiente punto que veo en esta. Y es que Jesús tuvo confianza. Él entendía que la cruz era necesaria. Él confió en lo que el Padre había dicho. Él estuvo de acuerdo en que, Padre, si esta es tu voluntad, vamos a hacerlo. Miren este pasaje tan hermoso de las Escrituras. Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, a aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y quiero hacer énfasis en esa parte. ¿Desde qué? La creación del mundo. Hay versiones que utilizan la frase antes de la creación del mundo. Lo que quiere decir es que cuando se tomó la decisión de que Jesús fuera a la cruz, no fue después que el hombre había pecado. No. No fue cuando Dios lo envía a la tierra. No. Fue antes de la creación del mundo. En otras palabras, ya Jesús sabía que tenía que ir a la cruz cuando todavía la creación estaba empezando. Y Jesús estuvo de acuerdo. Tuvo confianza en su Padre. Y nosotros tenemos que aprender como iglesia a hacer lo mismo. Confiar en las decisiones del Padre. Confiar que lo que el Padre hace es necesario que ocurra. Y usted me estará diciendo, yo sé que cuántos de ustedes estarán pensando, y créanme, yo he pasado por esa situación. Créanme, yo lo he pasado. Señor, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué si te sirvo las cosas no van de acuerdo a como yo quiero? Ustedes no saben las noches que yo he perdido haciéndole esa pregunta al Señor. Pero he aprendido a confiar en Dios. Y he aprendido a decirle, Señor, no importa lo que tú quieras o lo que tú, por donde tú me pases, yo sé que tú no me vas a poner en un lugar que sea más difícil de lo que yo puedo llegar. Yo sé que no voy a ir a un sitio donde tú no me vas a dar la victoria. Yo sé que no voy a pasar por una situación que me va a detener en mi caminar cristiano. Pero he tenido que experimentarlo. En carne propia. Señor, ¿por qué? ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor? Y el mismo Jesús le preguntó al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué tengo que ir a esto, Señor? Pero tuvo confianza en que la decisión de Dios era la correcta. Tuvo confianza en que lo que Dios estaba haciendo era lo que tenía que ser hecho. Y eso no es fácil de aceptar. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a aceptar que hay cosas que Dios no las va a cambiar, aunque oremos. Que Dios no las va a transformar, aunque oremos. Tenemos que aprender eso. ¿Quiere decir que no vamos a orar? No. Vamos a seguir orando con todas nuestras fuerzas. Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir teniendo fe de que Dios va a hacer ciertas cosas. Pero hay cosas que Dios no las va a cambiar. Ya están estipuladas y que son necesarias. Escuchen esto que voy a decir porque
Aleluya. Cuando hablamos de que Dios se glorifique, la pregunta que surge generalmente es, ¿cómo Dios se glorifica? Usted se pregunta, ¿cómo Dios se glorifica? ¿Cómo Dios se glorifica en una persona que está enfermo? Sanándolo. Pues si nunca hubiera estado enfermo, ¿cómo se va a glorificar? ¿Cómo Dios se glorifica en una persona que tiene necesidad? Supliéndole. Pero si no hubiera venido la necesidad, ¿cómo Dios se iba a glorificar? ¿Cómo Dios se glorifica en una persona que está perdida? Salvándolo. Pero si Dios no lo hubiera salvado, ¿cómo Dios se iba a glorificar? O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay cosas que vienen a nuestra vida con el propósito de Dios glorificarse. Y en vez de preguntarle, Señor, ¿por qué? Nuestra actitud debe ser, Señor, glorifícate en medio de esto. Señor, queremos ver tu gloria en medio de esto, porque hemos llegado al punto en nuestra mentalidad de que cuando hablamos de la gloria de Dios pensamos en una bendición, pensamos en que sencillamente va a bajar la bendición, y eso es cierto hasta cierta medida, y a veces decimos, Señor, derrama tu gloria en este lugar, y es cierto hasta cierta medida, pero la realidad del caso es que la glorificación más grande que recibe el Padre es cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros nos enfrentamos a las dificultades, cuando nosotros hacemos todo lo que Él nos pide que haga. Ahí es que Él es glorificado más que nada. Y lo interesante de esto es que cuando Dios es glorificado, Él envía su gloria. Bendito sea la gloria del Señor. Pero nosotros le decimos, Señor, envía tu gloria, y el Señor nos está diciendo, bueno, ¿por qué tengo que enviar mi gloria? Pues porque yo soy tu hijo. Bueno, pero si tú eres un hijo desobediente que no me haces lo que yo quiero, ¿por qué te voy a dar mi gloria? Pero cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, cuando nosotros hacemos lo que Dios pide, cuando nosotros hacemos todo de voluntad propia, ¿usted sabe qué sucede? Que no tenemos que decirle al Señor, glorifícate. ¿Usted sabe qué va a pasar? La gloria del Señor va a descender. El famoso pasaje que leímos tantas veces, si se humillare mi pueblo, vino acompañado ¿de qué? De gloria de Dios. A veces nos quedamos en ese pasaje y no vemos la gloria de Dios que vino acompañando a ese pasaje. ¿Usted sabe por qué vino la gloria de Dios a ese pasaje? Porque el pueblo estaba humillado. ¿Y usted sabe por qué ese pasaje existe? Les voy a decir por qué ese pasaje existe. Si usted se va unos capítulos antes, Salomón, en la dedicación del templo, dice, Señor, este templo que te dedicamos es tuyo, pero si en algún momento el pueblo pecare, si en algún momento el pueblo se olvidare de ti y se acercara en este templo, Señor, por favor, escúchalo. Señor, oye su oración, ten misericordia. Este pasaje es la respuesta de un hombre que oró antes de. Bendito el Señor. Perdonen que aclare este pasaje, pero es parte de lo que quiero decirle. Fue un hombre que oró antes de, y en respuesta a eso Dios le dije, ok, te escuché tu oración. Si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Bendito el Señor. Y ahí es que nosotros a veces utilizamos la Biblia para aquellos pasajes que nos convienen y no entendemos que en el Señor es un todo. Usted tiene que vivir una vida en santidad, apartada por Él, hacer su voluntad. Y entonces usted va a ver su gloria. Entonces su gloria va a descender. Entonces, aunque en el resto de la congregación no haya gloria, en usted va a haber gloria. Porque la gloria de Dios va a descender en usted por lo que usted hace y vive para Él. La bendición de Dios está en usted cuando usted vive para Dios. Y aquí es que me gusta todo esto. Esto es lo que me gusta de lo que Jesús hizo. No solamente vemos que sencillamente tenía confianza, sino que tenía fe. Quiero separar la una de la otra. Ya estoy terminando. Tenía fe. ¿Por qué Jesús tenía fe? Vamos a ver. En primer lugar, porque entendía el resultado de su sacrificio. Quiero leer este pasaje en Hebreos capítulo 12, verso 2. Pasaje tremendo de las Escrituras. Usted ve que yo menciono mucho el libro de los Hebreos. Es una de las clases que doy, de mis favoritas.
El libro de los Hebreos es uno de mis favoritos en el instituto, así que lo tengo que repetir y por eso lo menciono mucho. Ok, Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, ¿qué dice ahí? El gozo que le esperaba, soportó la cruz. Si no leyera nada más es suficiente, pero déjenme decirle, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús tenía fe, porque entendía el resultado de su sacrificio. Porque él sabía que cuando todo esto terminara, él se iba a sentar a la diestra de Dios y iba a tener gozo. Por lo tanto, ¿qué hizo él? Soportó. No dice que estaba de acuerdo, no dice que estaba contento. ¿Qué dice? Soportó. Y nosotros, como iglesia, tenemos que aprender ese concepto. Hay cosas que tenemos que pasar, no porque nos guste, pero tenemos que soportarlas. ¿Por qué? Porque miramos al futuro, tenemos fe. Tenemos fe de que un día vamos a estar en la eternidad. Por eso quise llamar este mensaje Camino a la Eternidad. Porque miramos y vemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Porque sabemos que un día vamos a tener ¿cómo se dice? Lo mejor que puede tener un ser humano. Vamos a estar en la presencia de Dios día y noche. Porque sabemos que un día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra meta se va a realizar cuando estemos con Él. Eso es lo que nos mueve. Esa fe de que no importa lo que suceda aquí en la tierra, lo vamos a lograr. Lo vamos a alcanzar por su gracia. Porque Él nos ha de dar la victoria. Ahora bien, esto no quiere decir que haya momentos difíciles. Jesús pasó una hora bien amarga. Pero en su hora más oscura se mantuvo firme al Padre. Déjenme explicar lo que le voy a decir. Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su hora más oscura. Usted pensará que su hora más oscura fue en el huerto de Getsemaní. No, esta fue su hora más oscura. En su momento más difícil, cuando se sintió abandonado por el Padre, clamó a viva voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que yo no le estoy hablando de un camino de rosas, sino todo lo contrario. El mismo Jesús tuvo su momento difícil. Y en su momento difícil no flaqueó en su fe, pero reconoció lo que estaba sucediendo. Entendió que había habido una desconexión entre él y el Padre. Entendió que la comunión entre él y el Padre se había roto. Y todo lo que había pasado no era tan y tan importante como ese momento de desconexión con la presencia de su Padre. Aleluya. Soportó la cruz. Soportó todo eso. Pero cuando llegó el momento en que se sintió separado del Padre, no pudo más que gritar. Quiero que me entiendan. No fue que dijo: ¿por qué me has desamparado, Dios? No. Gritó: Señor, ¿por qué me has desamparado? De lo profundo de su ser salió este grito que indicaba que en un momento de la historia y el Padre y el Hijo se habían desconectado. Podemos pasar momentos así. ¿Y qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Ustedes creen que Jesucristo no tenía el poder para en esos momentos? Era el Hijo de Dios. En esos momentos Él podía salir, bajarse de la cruz y decir: no puedo más, se acabó, no voy a seguir. Pero Él siguió confiando, Él siguió creyendo, Él siguió teniendo la misma fe que tuvo al principio y soportó hasta la muerte, aún en su momento más oscuro. Hay un escritor que plasmó esto de una forma muy conocida y muy gráfica cuando escribió el famoso poema, canción, como ustedes le quieran llamar, Las dos huellas, donde habla que en los momentos más difíciles de mi vida solamente veía dos huellas en la arena
Y el Señor le dice, es porque yo te llevaba en brazos. Y es cierto, hay momentos en que parece que Dios no nos escucha. Hay momentos en que parece que Dios no nos oye. Hay momentos en que nuestra oración parece que choca con una pared. Y le preguntamos al Señor cuál es el problema. ¿Habré pecado? ¿Habré hecho algo malo? ¿Me habré salido de tu voluntad? ¿Qué está pasando, Dios? Y parece como que Dios no nos oye, parece como que Dios no nos escucha. Sí, hay momentos así. Jesús pasó por esos momentos, pero no se desanimó en su fe, se mantuvo firme y dijo, aquí estoy en la cruz, Señor, me has desamparado, pero tú me mandaste a morir y hasta la muerte he de estar aquí. Y por eso hoy en día puede estar sentado a la diestra del Padre, porque no se detuvo en su fe, se mantuvo firme, como muchos de nuestros hermanos que ya están con el Señor, que se mantuvieron firmes en las dificultades, en los problemas, y hoy en día están gozando de la presencia del Señor. Y hoy en día están viendo la gloria de Dios con sus propios ojos. Y en lo que Pastor Maelo pasa por aquí, porque quiero que cante una canción específica que le pedí, perdonen, no soy no me gusta pedir muchas canciones, pero hoy hice un stop y dije, Padre, lo necesito que me cantes esta canción, y él muy gustosamente me dijo que sí. Quiero leerles este pasaje y con esto termino. Hebreos 11, 13 al 16, y escúchenlo bien porque es importante. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Escuchen esto. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, y esto es lo que y cuando yo leo este pasaje, de verdad que lo disfruto y me llega al alma. Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Y les preparó una ciudad. Qué lindo Dios. Podemos decir, Dios no se avergüenza de ser llamado mi Dios. O sea, yo puedo decirle a Dios, al Señor, Dios mío, mi Dios. ¿Cuántas veces lo decimos en vano? Pero usted tiene lo que está diciendo. Usted le está diciendo, ese es mi Dios. Y allá en el cielo Dios está diciendo, y ese es mi hijo. Porque Él no se avergüenza de aquellos que siguen activos en su fe, aunque no vean lo prometido, aunque no vean lo que sucede, aunque tengan que decir de lejos, yo lo creo aunque no lo veo, aunque de lejos tengan que saludarlo y tengan que decir, no importa, aunque pase lo que pase, Dios tiene un lugar para nosotros. Pero déjenme decirle algo mucho más importante que el lugar. Para mí, el lugar en que Dios nos pueda tener y la ciudad celestial es preciosa en base a todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis. Pero para mí lo más importante es quién está en ese lugar. En ese lugar está mi Jesús, mi Señor, a quien amo, a quien quiero ver cara a cara, a quien quiero abrazar, con quien quiero compartir el resto de mi eternidad. Por eso yo quiero ir a la ciudad. La ciudad puede ser la más hermosa que exista, pero si Jesús no está en ella, yo no me interesa estar allí, porque yo quiero estar donde Él esté. Y cuando yo esté allí, espero ver lo que este cántico dice que voy a ver. Radiante, como llamas de fuego, brotaban de sus ojos. Así miraba él. Brillante, cuán hermoso lucero,
sus vestiduras blancas, sí, y llegaban a sus pies. Yo le vi y me postré. Él me dijo, no temas, fui yo quien te llamé. Yo le vi, me postré y me dijo, no temas, no, 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 fui yo quien te llamé. Su pelo como la blanca lana, como la nieve blanca. Su cabeza mostró, sus pies como un bronce bruñido, como estruendo entre aguas, y así escuché su voz. Yo le vi y me postré. Él me dijo, no temas, no, no temas, fui yo quien te llamé. Yo le vi, me postré. Él me dijo, no temas, fui yo quien te llamé. Él me dijo, no temas. Padre, remueve todo temor que haya en nuestras vidas. Queremos ver tu rostro. Queremos ver tu rostro, Señor. Tú eres, Señor, nuestra meta, el poder estar en tu presencia y verte cara a cara. Ver, Señor, tus pies como un bronce bruñido y tirarnos a esos pies y besarles y decirte gracias. Señor, ver tu mano postrarse sobre nuestro hombro y decir, no temas, no temas, no temas. Fui yo quien te llamé. Fui yo quien te llamé. Denle un aplauso a su Dios poderoso. Dios, salimos todos motivados en el día de hoy, sabiendo que este es solamente temporero, que nuestro camino va hacia la vida eterna. ¿Quién está motivado hoy? Gloria a Dios, vida eterna. Ese debe ser, Señor, te pido que nuestro enfoque sea siempre eterno. Contigo, mi Señor. Aleluya.
Bueno, las reglas han cambiado un poquito para salir de la iglesia, ¿verdad? Y tenemos nuestras ofrendas, diezmos y ofrendas aquí. Vamos a ir saliendo en orden y antes de salir vamos a despedirnos en oración y orar por esos diezmos y esas ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, porque, Padre, tú eres proveedor. Eres proveedor de todo, Padre, y tu palabra